Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de esta emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es viernes 5 de marzo del 2021. Y bueno, pues contamos con el privilegio de tener a los pastores Echeverría en el día de hoy con su segmento Novedades de Vida. Si es que les damos la bienvenida, ¿cómo están hoy? Gracias al Padre Eterno, bien, gracias por su cordial bienvenida de siempre, como siempre, agradecemos. Y siempre recordándole que hay mucho más que ver, porque donde usted está, no es el final. Estamos al principio del camino, ya es una larga caminata hasta alcanzar todo aquello que Él ha dispuesto para nosotros. Y de verdad que busco en ti, es un reto, ¿verdad? Porque es buscar en nosotros lo que está, pero que quizás ha estado allí dormido, ha estado escondido, y lo que el Señor puso en cada uno de sus hijos. Y entonces estamos aquí para recordarle, para que se despierte eso que está en nosotros. Y yo creo que es el propósito de esta emisora online. Y cada uno pues trayendo temas quizás diferentes, pero creo que nos involucran a todos. Útiles. Entonces, hoy pues tenemos el tema ¿por qué fuimos separados? ¿Fuimos separados de qué? A través del sacrificio del Mesías hubo una separación. Acuérdense que cuando el hombre peca en el Edén hay una separación entre Dios y el hombre. Entonces, el Mesías vino a ser ese puente de unión nuevamente. Pero ¿de qué fuimos separados? Porque dice que estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pues, y entonces empezamos con el pecado, que es lo principal, ¿verdad? Que fue la mayor separación, la desobediencia, la rebelión. Le llamamos pecado, más bien es desobediencia, es rebelión, ¿verdad? Al separarnos del Señor. Entonces en Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte. Esto es tremendo, porque originalmente el pueblo de Israel en el desierto se le fueron dados leyes. Tú sabes que Moisés fue al monte y allá en el Sinaí recibió las tablas de la ley. Y esa ley era tan específica y tan clara que dice que cualquiera que violaba una sola parte de la ley era reo de muerte. Que usted no podía cumplir 99, si eran 100, cumplir 99 y fallar en una. Porque si fallabas en una, sencillamente es culpable. Entonces, ¿qué esperanza había? Estar todos los días ofreciendo un sacrificio por el pecado, que podía ofrecía un becerro grande o lo que fuera, el que no tenía mucho, una palomita, una tórtola, lo que fuera, para ofrecer sacrificio por el pecado. Exactamente. Ya tú sabes cómo era todo ese sacerdocio, que mataban el animal afuera, llevaban su sangre, la dejaban sobre el altar, y entonces venía el sacerdote y entraba al lugar santo por los pecados de ese día. Solamente entraban una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año. Y entraba primero, tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque si no lo hacía, ya lo hemos contado creo en muchas ocasiones, quedaba muerto allí en el lugar santísimo, en la misma presencia del Señor. Entonces, ¿qué esperanza había? Muchos murieron esperando ver el día de la liberación del Señor. Entonces, lo que acabamos de leer aquí en Romanos dice que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el Mesías, sí, nuestro Mesías. Porque la ley mosaica, la ley que fue dada a través de Moisés, decía, fallaste, estás muerto. No hay otra oportunidad. Pero ahora viene una ley de un tribunal superior. Es como en la tierra, que está el tribunal de distrito, el tribunal federal, pero hay un tribunal superior, supremo, que ese va por encima de cualquier otra ley. Y entonces dice el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado. O sea, esta ley va por encima. Dice, ya no hay condenación. Qué maravilloso. Ya la ley no puede condenarlo, porque ahora el Mesías o Mashiach, como lo quiera llamar, sencillamente derramó su sangre para que todo aquel que en él crea y haga y tenga un compromiso con él, ¿verdad? Entonces dice, la sangre me ha librado de todo pecado, de todo mal. ¿Por qué? Porque dice que la ley del Espíritu de vida va por encima, anula la ley del pecado. Y esa ley del pecado era para el pueblo judío allá en el desierto. Hay muchas personas que tratan de vivir con un pie en la ley
y otros y tratan de vivir con pie en la gracia. No es así. La gracia del Señor es gratuita para todo aquel que cree. Amén. Entonces, la ley del pecado y de la muerte, porque acuérdese que la que usted hacía las pagaba y hasta con su propia vida se pagaba de acuerdo a la ley. Entonces, mire cómo el Mesías vino a separarnos del pecado. Entonces, hay creyentes que todavía se sienten pecadores y dicen, soy pecador. No, ya usted no es pecador. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en el Mesías. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces, ya nosotros no somos pecadores. Nosotros tenemos un espíritu de vida que nos dio, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Perdóname un momento, es que a las personas les cuesta creer que todo lo que hice, eso no tiene perdón, yo tengo que pagar por eso. ¿No? Le cuesta creer que el Señor está diciendo, ven a mí, deja tus cargas sobre mí y olvídate del pasado. Ya el pasado está perdonado, pero no pueden y tratan de hacer sacrificio y voy a ayunar a ver si el Señor me escucha y voy a ayunar para que me perdone. No, Señor. No, y también el texto ese que dice que tenemos que cuidar una salvación tan grande. Entonces es algo que ha traído condenación al pueblo del Señor. Sí, lo que dice en el original dice, ocupaos de compartir esta salvación tan grande. Ese es el versículo original. Pero eso lo cambiaron, le pusieron, entonces hacen que la gente se sienta destruido. Entonces entienda que nosotros no podemos hacer, no habíamos podido hacer nada, ni podíamos hacer nada para quitarnos esa ley del pecado y de la muerte, de la cual estábamos separados. El Padre no podía mirarnos, pero cuando el Mesías se sacrifica y derrama su sangre, por eso dice que se rompió el velo del templo y esa cortina, ¿verdad? Que era la separación entre el lugar santo y el santísimo, el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia del Señor. Él abrió ese camino, eso que nos separaba, esa separación. Él nos separó del pecado, entonces podemos entrar hoy confiadamente al trono de la gracia, directamente al Padre, a través del sacrificio del Mesías, porque Él nos ve a través de la sangre del Mesías. Entonces en Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nada nosotros hemos ganado ahí. Entonces, ¿cómo va a pelear usted la redención y la salvación? Usted no puede hacer eso. Eso lo hizo Él y una sola vez. Entonces, cuando dice justificados, ¿qué? Fuimos absueltos, éramos culpables, pero a través del sacrificio del Mesías fuimos absueltos, fuimos libres. Le voy a poner esto en una forma más clara y sencilla. Así, el Señor oró, Joshua o Jesucristo oró para que usted y él y nosotros fuéramos uno con él. Usted está consciente de que usted es uno. Él dice que somos uno con él. Y si él no tiene pecado y usted es uno con él, ¿me está entendiendo lo que le digo? Si él no tiene pecado y usted es parte del cuerpo de él, si usted es de él, es uno con el Padre, entonces ¿dónde está su pecado? Él lo pagó en la cruz del Calvario. Acéptelo, reconózcalo. No, y es maravilloso saber que Él nos separó del pecado. Entonces, mire, en Efesios 2:5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado espiritualmente, estábamos muertos. Totalmente no había fruto en nosotros, no había esperanza, que más adelante vamos a hablar de eso. Dice, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. O sea que nosotros venimos a tener ese espíritu de vida. A través del Mesías nos dio ese espíritu de vida, ¿verdad? Muertos en pecado nos dio juntamente con el Mesías por gracia. Por gracias habéis sido salvos. Por gracia. Entonces nosotros no merecíamos nada ni merecemos. Es por la gracia, es un don, es un regalo, la redención, la salvación, la separación. Él nos separó a través del Mesías. Entonces, bueno, pero hoy estamos hablando de esas cosas malas que había en nuestra vida, esa sentencia de muerte que había en nuestra vida, de la cual Él nos separó. Y dirá mucha gente, bueno, lo sabemos, es bueno recordarlo para que lo tengamos presente cada día y saber lo maravilloso que fue la obra del Mesías para que nosotros caminemos en libertad. Bueno, entonces, ¿por qué le da tanto trabajo a las personas aceptar eso? Es que no se dan cuenta que este perdón es gratuito.
completamente gratuito. Romanos 3:24, justificados fuimos gratuitamente por su gracia. Entonces, Nada. al no poder aceptar esto con libertad, eso nos impide avanzar en la búsqueda de las cosas divinas, nos impide porque nos sentimos, ay, es que yo soy tan culpable. Yo tuve un caso en una ocasión, hace muchos años, que la persona me decía, pero es que yo no tengo perdón, porque yo maté demasiadas personas en Vietnam y murió así, no tengo perdón. Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención del Señor Jesucristo. Fuimos justificados, no es que vamos a hacer, fuimos, ¿te lo crees? Créalo. Entonces suelte las cargas, suelte el pasado, suelte todo eso y acepte la gracia y acepte que usted fue justificado, acepte que usted fue absuelto en el tribunal divino a través de nuestro abogado Yeshua, a través del sacrificio de él, acéptelo. Entonces viva para que pueda vivir en libertad y para que pueda disfrutar de esa libertad, de esa gracia, de ese don precioso como es la vida eterna y todos los beneficios que nos da, que hemos hablado aquí, los beneficios que nos da al ser separados, fuimos separados de toda esa maldad. Fuimos separados de qué? De la pobreza. En 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire qué maravilloso. A través de su sacrificio, también dice que él se hizo pobre. Él no tenía necesidad de venir a padecer y vivió humildemente, pobremente, ¿verdad? Pero también habla de la pobreza espiritual. Éramos pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque no había una esperanza. Vivíamos por vivir. Hasta que Él llega a nuestra vida, podíamos vivir nosotros, vamos a ponernos, no vamos a los tiempos antiguos, vamos a nuestra vida. Antes de que el Mesías llegara a nuestra vida, teníamos una vida pobre espiritualmente, una vida de desasosiego, una vida de tantas situaciones en nuestra vida que era como que, bueno, voy viviendo por vivir y hacia dónde voy. Ni siquiera sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces también la pobreza no solamente es la pobreza espiritual, la pobreza física, pero cuando hay una pobreza espiritual, eso le puede llevar a una pobreza física en donde usted no disfruta absolutamente de nada de lo que el Señor le da. Pero cuando usted está conectado con el trono, a usted no le va a hacer falta nada. Créame, no es que va a ser millonario y multimillonario. Muchos sí llegan porque están preparados para eso, pero estoy segura que los hijos del Padre, los que confían en su palabra, no tendrán falta ningún bien. Eso es la palabra. Y si usted vive la palabra, no va a haber esa pobreza, porque a veces hay muchos ricos que tienen mucho dinero, pero espiritualmente son pobres, miserables. El peor pobre es el que es pobre de espíritu, pues la palabra lo dice. Dice la palabra, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ser pobre de espíritu, hay personas que parecen tan poca cosa, sí, que siempre andan con la cabeza baja, mirándose los pies. Creyentes. Sí, son creyentes, pero se sienten tan pobres. Se sienten huérfanos. No encuentran cómo entrar a la presencia del Señor, pero van con mucha humildad y humillados. Levante los rostros y regocíjese en el Señor, porque Él ha hecho de los pobres riquezas para Él. Y ya lo verá y lo va a disfrutar. Y sus riquezas espirituales que nos ha dado, todos los beneficios, tenemos que abrir nuestros ojos y ver que Él nos separó de esa pobreza. Usted no tiene que ser un pobre espiritual. Tiene que ser humilde, sencillo de corazón y reconocer el sacrificio del Mesías y no andar como un mendigo espiritual, porque no somos eso. Él nos liberó, nos separó de todo eso. Entonces hay muchas cosas ahí que usted puede ver y puede analizar con respecto a su vida, en qué áreas hay esa pobreza espiritual. Entonces, pero ¿qué nos mostró Él? Humildad. ¿Qué nos mostró Él? Renuncia. ¿Qué nos mostró Él? Sacrificio. ¿Qué nos mostró Él? Obediencia. Entonces, veamos eso.
cómo tenemos que soltar todas esas cosas para que seamos enriquecidos a través de todo lo que Él renunció para darnos una vida nueva, abundante a nosotros. Bueno, entonces nos separó también de la esterilidad. Y ¿qué es la estéril? Cuando algo está seco, que no da fruto, cuando algo se seca. Porque el agricultor siembra planta y cuando se seca ya sabe que eso no sirve para nada, ¿verdad? No da fruto, no produce nada, igual que a una mujer cuando está estéril. A veces muchas sufren mucho porque quieren tener hijos y están estériles, están secas. Y también puedes estar estéril, porque hay fracaso, hay aflicción, tantas cosas negativas que produce la esterilidad. ¿Recuerdan el trato del Señor con la higuera? Cuando fue a buscar fruto y la higuera no daba fruto, le dijo, por no dar fruto te vas a secar, y se secó. ¿Eh? Yo he sido testigo de personas que han orado por personas, por mujeres, y han concebido, después de muchos años, han concebido, porque el Señor dice que hace fructífera a la estéril. Y Él también hace fructífero a sus hijos, sean varones o sean hembras, fructíferos que empiezan a producir, que se liberan del fracaso, que se liberan de incertidumbre, de aflicciones, de todo, son liberados por causa de creer que el Señor todo lo puede. Y mire usted, cuando estábamos separados del Señor, dígame qué frutos dábamos. Había ira, había amargura, estábamos estériles espiritualmente. Analicemos eso. Quizás cuando hablamos de esterilidad estamos pensando, ¿verdad?, en la mujer que no da luz. Pero asimismo nosotros, ¿qué frutos estábamos dando en nuestra vida antes que el Mesías visitara nuestra vida, antes que el Mesías nos liberara de la ley del pecado y de la muerte? Estábamos estériles. No había fruto en nosotros, pero cuando venimos y aceptamos la redención, cuando aceptamos que Él nos absolvió, cuando aceptamos que Él nos justificó, venimos a ser fructíferos, ¿verdad? Porque hay procesos en nuestra vida que dan fruto y estoy segura que cada uno de nosotros estamos frutos. Mire esta en Isaías 54:1, Biblia textual. Dice, canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, rompe en alabanzas y voz. Entonces yo creo que hoy en día nosotros no dábamos a luz, no dábamos fruto, estábamos estériles. Dice, rompe en alabanza, tenemos que ser agradecidos. Da voces de júbilo. Y das voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Jehová. Entonces, más son los hijos, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra? Porque a veces la gente se siente tan poca cosa que dice que no puede dar nada. Pero ¿qué dijo el Señor? Que a lo vil, que a lo menospreciado, aquello que se sentía sin vida, escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, cada uno de nosotros es tan importante. Entonces, ¿cuáles son los hijos más importantes? ¿Son los hijos de la casada, los hijos físicos, o son los hijos espirituales que usted pueda parir, que usted pueda sembrar esa semilla y usted pueda ver los frutos? Entonces, ¿qué dice la palabra? Alabanzas, agradecimiento, voces de júbilo, de alegría. ¿Por qué? Porque ya no somos estériles, ahora damos frutos y esos frutos dan muchas semillas y ahí vamos a ser bendecidos con muchos hijos. Exactamente. Aquí vamos con Isaías 54:14 también. Serás establecido en justicia. El Señor te hace justo, porque te está aplicando la justicia de Él. Él que es perfectamente justo, te aplica esa justicia, recuerda que eres uno con Él. Y dice, estando alejada de la opresión. Estarás alejada de la opresión. Porque no tendrás que temer, el temor, no tienes temor y el terror, porque no se acercarán a ti, sencillamente se van a alejar de ti, porque por causa de la vivencia que tienes con el Señor. Si eres uno con Él, entonces la luz de Él va a estar en ti y tú vas a ser un reflejo de su luz para alumbrar a otros que andan en tinieblas. Entonces mire lo que cuando somos establecidos en justicia, quiero pararme aquí, la justicia es aceptar todo lo que el sacrificio del Mesías nos dio. En justicia es que usted sea un hijo, que usted sepa que usted es libre, que usted ha sido justificado, que usted es tierra fértil para el Padre. Entonces la justicia de Él es darle a cada hombre
lo que Él determinó para cada uno de nosotros. El Padre nos da dones, el Padre nos da talentos, el Padre nos da sabiduría, el Padre nos ha dado lo más grande, que es su poder y su autoridad, ¿verdad? Para que nosotros podamos establecer justicia, con la justicia que Él nos ha hecho a nosotros, nosotros podemos darle justicia también a los demás. Entonces somos establecidos en justicia, porque al recibir todo esto, este espíritu de vida, y al recibir todos los beneficios que nos ha dado el sacrificio del Mesías, es su justicia en nosotros. Y eso es lo más importante. Y cuando usted vive en justicia y usted disfruta, y usted da voces de júbilo y de agradecimiento por lo que el Padre le ha dado, usted no va a vivir en opresión, no tiene por qué vivir en temor, no tiene por qué vivir en terror, ¿verdad? Porque usted está viviendo y está disfrutando de la justicia. Ahora, en Isaías 54:10 también dice: aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Jehová, el que tiene compasión de ti. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, que es cuando estamos en esos terremotos de la vida, ¿verdad? Donde sentimos como que estamos siendo estremecidos por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias en las cuales tenemos que analizar por qué estamos viviendo en esos terrores, en esos temores, en esos miedos. Entonces, cuando somos estremecidos, tenemos que recordar, ¿verdad? Cuando hablan los montes, está hablando cuando dice cuando los montes se muevan, cuando somos removidos de nuestra zona de confort, de comodidad, y el Padre pone retos por delante, no tengamos que movernos. Y cuando tiemblen los collados, ¿qué tiene que ver? Cuando somos estremecidos, aún tenemos que mantenernos firmes, sabiendo, como dice su palabra, que Él no se alejará de nosotros. Bueno, para aún en medio de lo físico, te escucha, se cantaba mucho un cántico que decía, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y tenemos que confiar. Y si se movía un poco el templo, la gente salía cogiendo. Exactamente. Decían que aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. No, o sea, en ese momento soltaban instrumentos, soltaban todo y a cogerse a dicho. O sea, ¿a dónde está la seguridad y la confianza? ¿Okay? Digo, eso no quiere decir que usted no va a hacer tampoco, se va a dejar que le caiga un muro encima, ¿verdad? Pero si está cantando y alabando al poderoso de Israel, Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, para que te guarden en todos tus caminos. Y si tú estás en el servicio a Él, adorándole y sirviéndole, sencillamente Él va a protegerte. Como pasó con los jóvenes en el horno allá en Babilonia, ¿verdad? Los echaron al horno y sepas tú, rey, que aunque no mate, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Y lo echó en el horno y usted sabe lo que pasó. No se le quemó ni un pelito de la cabeza. Exactamente. Y eso es así, tocando tú este tema, es los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Vamos a claudicar porque está temblando la tierra, vamos a claudicar por todos los horrores y terrores que estamos viendo, sobre todo los ataques contra la familia, contra nuestros principios. Va a quebrantar usted sus principios, va a usted quebrantar, como dice, el pacto que el Señor ha hecho de salvación con nosotros. Dice, ni será anulado mi pacto de paz, porque eso es lo que ha traído el Padre, paz sobre nosotros. Y cuando la tierra está temblando a su alrededor, cuando usted siente que no puede hacer nada, ahí es donde usted tiene que acordarse que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que Él nos ha dado, que no tiene esa paz que no podemos razonar y que no podemos lograr en nuestra humanidad, pero que está esa paz. Entonces hay un pacto de paz que Él nos ha dado, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los terremotos de la vida, aún en medio de esas cosas que nos sentimos como que no tenemos la fuerza para resolverlo. Hay un pacto de paz, hay un pacto de sangre, hay un pacto de amor que nos mantendrá seguros, y no tenemos por qué estar ni aterrorizados ni oprimidos, porque eso es lo que el enemigo quiere, que estemos oprimidos, que estemos llenos de miedo. Entonces, ¿qué nos trae el miedo? Bueno, eso... Enfermedad, nos trae un montón de cosas. Nos trae tantas cosas negativas el miedo. Pues eso fue lo primero que sufrió el hombre en el huerto del Edén. Tuve miedo, dijo él, tuve miedo. Y la enfermedad... La intranquilidad, ¿cómo es? Sí, la enfermedad, además de la enfermedad viene la incredulidad. Pero especialmente el miedo te produce unos cambios físicos, o sea, tiene unos efectos dentro del cerebro a nivel neuronal y a nivel de celular que sencillamente provoca enfermedad. Así que el temor
El temor no viene de parte del Señor. Dice, el verdadero amor del Padre echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Amén. Entonces, ¿de qué más fuimos separados? Dice, de la enfermedad, del sufrimiento y del dolor. Y aquí vamos con Isaías 53, ¿verdad? 4 y 5, que ese texto no lo sabemos, pero a veces cómo nos cuesta vivirlo, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta vivirlo? Dice, a pesar de esto, esta es la versión textual que me gusta, busca esas versiones, están allí en internet. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Son cuáles? Y soportó nuestros dolores, dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Rebelión es desobediencia. Fue golpeado por nuestras maldades. Mire usted eso, dice. Él sufrió en nuestro lugar. Mire lo que dice ahí. ¿Y cómo sufrimos? Pero dice que Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Sí, pero yo lo dije con toda ironía. ¿De cuáles enfermedades nos libró Él? ¿De cuáles? De todas, no importa el nombre que tenga, pero nos cuesta aceptar eso. O sea, le decimos al Señor, bueno, está bien, pero yo voy a ver al médico por si acaso. O sea, ¿usted no confía en el médico de médicos? El médico de médicos está ahí. Eso ocurrió cuando el pueblo dejó al Señor y se fueron, y el Señor les dijo, ahora están buscando médica y medicina en Galaad. Allá el bálsamo de Galaad ya no sirve lo que estoy ofreciendo. O sea, o confiamos o no confiamos. Muchas personas se van y se meten al hospital por cualquier enfermedad. El Señor es experto en cualquier tipo de enfermedad. Él se la sabe toda, como dicen por allí. Pero las personas, por miedo, estoy hablando de creyentes, corren para el hospital, entonces vienen al hospital y le conectan cuánta máquina hay, cuántos químicos existen, y si tienes suerte puede ser que salga cojeando por lo menos. Otros han salido con los pies por delante, en un cajón, en una bolsa plástica. Así que la invitación, el llamado es a confiar plenamente en el Señor y en el poder que nos está poniendo a nuestra disposición. Crea en el Señor, créale a Él, no a medias ni con limitaciones. Créale que Él dice que Él llevó nuestras enfermedades, así que reclámelo. Usted tiene derecho a reclamarlo como hijo Digo, del tampoco Altísimo. podemos decir que es que nunca vamos a ir a un médico ni nada de eso, pero nuestra primera opción tenemos que ir primeramente delante de Él y hacer válida, ¿verdad? Lo que Él hizo. Porque los médicos hay muchos médicos que están en las manos, que el Señor los usa. No podemos decir que no, porque van a haber situaciones en nuestra vida, por lo menos una persona que sufre un accidente, en ese momento no puede clamar. Pero si está bajo el respaldo y el amparo del Señor, aún el Señor lo va a guardar y lo va a poner en las manos del médico correcto. Bueno, hubo un médico en California no hace muchos años que tuvo un accidente y fue mortal, el hombre murió. Cuando este otro pastor amigo llegó al área y vio a la policía, le preguntó y entonces le dijeron, no, aquí no hay nada que hacer, no puede pasar, y ese hombre murió. Y le dijo, ese era mi amigo, déjeme orar por él. Entonces el guardia lo miró así con escepticismo y bueno, vaya, y oré por él. Ya habían declarado muerto oficialmente. Y el hombre fue y oró por él, y el hombre hoy día está vivo todavía. El Señor lo sacó y no solamente lo resucitó, sino que sanó todas las heridas que él había recibido por causa del accidente. Y eso está en un libro que él escribió, este doctor escribió ese libro porque él también le sirve al Señor. Entonces el Señor llevó nuestro sufrimiento, porque una persona que está enferma, está sufriendo, también hay dolor, cierto que hay dolor, pero tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor. También ya para terminar, nos libró de qué? De la desesperanza, ¿verdad? Porque no teníamos esperanza. Y si usted tiene la esperanza y teníamos la esperanza en las cosas de este mundo, ya usted verá, hoy tiene y puede que mañana no tenga absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Él. Entonces, tenemos que examinarnos qué es lo que estamos viviendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué estamos viviendo los sufrimientos, los dolores y todas las situaciones. A veces nos cuesta analizarnos y mirarnos hacia adentro, el por qué vivimos todas estas cosas que estamos viviendo y que nos toca vivir. Tiene que haber una razón, tiene que haber una razón. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que nosotros no vivimos sin esperanza, tenemos esperanza en Él. Y todo fue porque fuimos justificados por gracia. Y viniéramos a ser herederos de ¿qué? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en Proverbios 23:18 dice, porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. Significa que la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, si verdaderamente ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en medio de todas las circunstancias de la vida, nuestra esperanza no va a ser cortada, porque Él es nuestra esperanza. Jesucristo, Yeshua, Él es nuestra esperanza. Él es el todo, ¿verdad? Porque Él nos dio todo. Él nos dio esperanza, nos dio salvación, nos dio redención, nos sanó de las enfermedades, de los sufrimientos, de todas estas cosas que hemos tocado, que hay muchas más. Él es el sello y Él es la garantía y Él es la esperanza de todos los sufrimientos que podamos tener en esta tierra. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido y Él venció a través de su sacrificio. Entonces, bueno, nos separó de todas esas cosas, nos las quitó, pero a veces nosotros cuando estamos en situaciones difíciles como que tomamos todas esas cosas y las hacemos nuestras, pero Él pagó un precio para que fuéramos separados de todas esas cosas que seguimos viviendo porque no hemos aprendido a aceptar los beneficios del sacrificio del Mesías. será hasta el próximo martes, así el Señor nos ayude. Sean bendecidos desde ahora y para siempre. Hasta Amén. la próxima. Hasta la próxima.